era una chica normal que vivía en una pequeña ciudad, bastante cerca de una capital de provincia. Con 39 años había cumplido con todo lo que se esperaba de ella y se sentía relativamente satisfecha. No estudió una carrera universitaria, aunque siempre le atrajo la historia del arte, porque no tenía claro que le serviría de mucho. A cambio, prefirió estudiar administración y trabajar en la fábrica de su tío. Era lo que se esperaba de ella. Desde los 17 años había empezado a salir con Manolo, y todos decían que hacían buena pareja. Ya a los 28 se casaron. Fue uno de los momentos más increíbles de su vida. Su familia le organizó una gran fiesta donde no faltó nadie, y luego se fueron de luna de miel a Cancún. Al volver tenían su pisito que ya llevaban unos años arreglando, y un par de años después nació Elena. ¿Qué más le podía pedir a la vida? La vida de María parecía perfecta. Tenía todo lo que podía desear. Una familia, una casa, un trabajo. No podía quejarse de nada. Manolo era un buen hombre y no le faltaba tampoco el trabajo. Los sábados él se iba con los amigos, pero los domingos los pasaban juntos y de vez en cuando se iban a pasar el fin de semana. Pero desde hacía un par de años o tres, María sentía un algo dentro de ella, un desasosiego, una inquietud, una cierta tristeza, que no podía entender de dónde venía, pero que pululaba por sus mañanas y más de una vez hacía que perdiese los nervios en casa justo con los que más quiere. Día tras día, muy poco a poco, ese malestar, ese desasosiego fue creciendo. Cada vez le irritaba más la falta de tacto y la falta de involucración de Manolo en las cosas de la casa. Tenía la sensación de que él no participaba igual en las tareas de casa, y era ella quien tenía que cargar con todo. Y para colmo, sentía que la pasión entre ellos casi había desaparecido. Para María, él era demasiado brusco y poco cariñoso, y cuanto más insistía él, más se cerraba a ella. Llegó un punto en el que casi no le apetecía que le tocase. Los mejores momentos del día para María era cuando se juntaba con las otras madres del cole en la cafetería, donde podían desahogarse de todas las cosas que le afectaban y que no le gustaba de su vida. Entre todas ponían a caldo a sus respectivos jefes, a los maridos, a otras amigas, y los suegros tampoco se salvaban. Gracias a estos encuentros podían expresar la rabia hacia ellos y la impotencia que sentían frente a unos hijos cada vez más descontrolados y maleducados, por no hablar de lo mal que lo hacían los profesores del sistema educativo en general. De alguna manera era como si con el calor del café se encendían las críticas y el cotilleo, y con el humo de los cigarrillos aquello se evaporaba en una nube densa maloliente, calmando momentáneamente la insatisfacción de sus vidas. Poco a poco, la felicidad y el amor que esperaba alcanzar María junto a su familia se fue transformando en desdicha, mal humor y fue agriando su carácter. Su insatisfacción lo intentaba cubrir con periódicas visitas a la peluquería y a la esteticien, donde se sentía mimada y cuidada, y algún que otro retoque de esas arrugas que cada vez se le marcaban más. Cada semana se daba un paseo por el centro o se iba al centro comercial, donde algún trapito caía. Aunque la ilusión de lucirlo y sentirse fantástica en su nuevo modelito pocas veces llegaba realmente a materializarse. Y cuando lo hacía, la sensación era más efímera aún que la fantasía que se montaba dentro del probador de la tienda. A María le faltaba poco para cumplir los 40, y hacía ya unos meses que sentía un dolor en el hombro y tenía la espalda dolorida. La vida cada día más era como una pesada carga repleta de obligaciones sin fin. Sin saber bien cómo, su rutina diaria se había complicado en extremo y tenía la sensación de que siempre algo quedaba pendiente y que le faltaban horas en el día. La vida no le fluía y su cuerpo tampoco. A los dolores se le iban sumando un cierto engarrotamiento, la alergia que cada vez le molestaba más, dificultades para digerir. Cada dos por tres la comida le sentaba mal, sobre todo si visitaban a los padres de Manolo, y un estreñimiento crónico. Por no hablar de las veces que le costaba dormir por las noches, pero bueno, eso lo tenía más o menos controlado con el tranquimacín que le aconsejó su madre. Ahora eso sí, al día siguiente no era persona hasta por lo menos al mediodía. La vida aparentemente transcurría con normalidad,
María creía que lo tenía todo, que era feliz con su familia y en su trabajo, y a pesar de sus cargas le iban agriando el carácter, en el fondo entendía que las cosas son así. Un adulto ha de ser responsable. Sería muy ingenuo vivir feliz todos los días. Pero un día, ordenando unas fotos viejas que tenían en una caja de zapatos, María se tropezó con una en la que ella se veía feliz y sonriente, mostrando un cuadro que ella misma había pintado. Sus ojos irradiaban orgullo y confianza, como si se pudiera comer el mundo. Su pelo largo, precioso, salvaje, recogido sueltamente en una coleta, le caía sobre el hombro. Durante unos instantes el tiempo se paró. Quizá fue solo un minuto, o quizá más de una hora. Sea como fuere, aquella instantánea le transportó a otra realidad, a otra María de la cual ya ni se acordaba. Una jovencita que quería pintar y que, por cierto, no se le daba nada mal. De repente, María salió de su embeleso y volvió a la realidad. ¡Qué ingenua! Mira que creer que podía llegar a ser famosa pintando. Pintar no da de comer. Hay que tener los pies bien plantados en la tierra, pensó. Pero algo cambió a partir de ese momento. Por la noche, antes de acostarse, mientras se quitaba el maquillaje, María se quedó contemplando aquella imagen del espejo como si fuera una desconocida. Empezó a observar su piel amarillenta y gruesa, esas bolsas y tremendas ojeras que durante el día disimulaba con maquillaje, el pelo quemado de tanto teñirlo. Sin quererlo, desde que se casó, había aumentado casi 15 kilos. Se plantó desnuda frente a aquella mujer que parecía que tenía más edad y empezó a verse con otros ojos. Aquel mito de vida ideal se fue desmoronando conforme fue mirándose de arriba abajo. Durante un instante de lucidez comprendió cómo su cuerpo había grabado todas las insatisfacciones y frustraciones que ahora quedaban tan ocultas como a la vista se mostraban las imperfecciones. Su rictus era el de una persona amargada, agriada, que no paraba de echar la culpa fuera en la forma de críticas y reproches hacia los demás y hacia el mundo en general. El ceño fruncido le hablaba de su intolerancia y su mal genio. Los pechos caídos le evidenciaron lo lejos que había quedado aquella adolescente feliz. Sus hombros girados hacia adentro y caídos le hablaron de las cargas que había asumido y que definían su vida. Su barriga, ya con varios pliegues y abultada, delataba la indulgencia en la que se había refugiado para no acercarse a su marido. La hinchazón la veía como miles de burbujas de sueños e ilusiones no metabolizadas, pero que a la vez quería retener como si de alguna manera mágica esa esperanza le mantuviese atada a la vida. Sin embargo, en realidad, esto se traducía en un control que María ejercía sobre su entorno y que a su vez le creaba una tensión que solo se aliviaba tomando laxantes. Sus piernas hinchadas por la retención de líquidos eran muestra de todas las toxinas emocionales que había creado y albergado al negar las insatisfacciones de su vida. De repente podía literalmente ver cada mal gesto, cada palabra agria, cada crítica envenenada, cada bronca en la que había participado y toda la rabia que se había tragado durante tantos años. ¿En qué se había convertido? ¿Dónde estaba esa niña llena de ilusión por la vida? ¿Dónde estaba aquella mujer que había parido a su hija Elena? ¿Qué fue de esa María que se casó enamorada de Manolo, su compañero y mejor amigo? Fue tan fuerte la imagen, la realización de la mentira que había estado viviendo, la insatisfacción que escondía bajo una máscara de adecuación y actividad, haciendo y viviendo la vida que se suponía debía vivir y debía hacerla feliz, que sus piernas no pudieron soportar el peso de su carga y se vino abajo. María se acurrucó en un rincón del baño llorando desconsoladamente, rota, vacía, deshecha, angustiada, perdida, desnuda. No sabe si pasaron solo unos minutos o si fueron horas, pero en ese tiempo toda su vida, como realmente la había vivido, pasó por su cabeza y cuenta lo sola y aislada que se había quedado.
sin una buena relación con su marido, distanciándose cada vez más de su hija, a malas con sus suegros y frustrada con sus padres, que no habían sido precisamente los mejores modelos, y con unas amigas falsas que a la que te dabas la vuelta hablaban mal de ti, con un trabajo que en el fondo no le satisfacía, con malos rollos entre los compañeros y con un jefe chapado a la antigua al que era imposible agradar. Y su cuerpo no era más que el reflejo de toda esa realidad que horas de gimnasio y esteticien o montañas de ropa y maquillaje ya no podían disimular. El dolor había aparecido en su vida sobre su cuerpo para romper esa ilusión de vida perfecta que escondía tanta amargura y tanto dolor emocional, y ya no era capaz de sostener toda esa emoción que ahora le embargaba en una espiral de impotencia, caos, vulnerabilidad y mucha, mucha tristeza. Ni Manolo ni Elena se dieron cuenta del drama que acababa de sufrir María, porque hacía tiempo que el contacto en la familia era lo más distante posible. Por las noches cada uno se encerraba en su rincón después de cenar y se perdía en sus aficiones. María se volvió a duchar y con el pelo mojado se acostó, temblando aún. Esa noche tuvo un sueño. Iba vestida de novia, como si se fuera a casar, pero el traje estaba incompleto y se le ensuciaba. Corría buscando ayuda para prepararse, pero cada vez que lo intentaba la cosa se complicaba aún más. Al maquillarse descubrió que el colorete le manchaba la cara de tachas rojas, sentía rabia e impotencia. La boda no salía como ella quería, y de repente se miró el vestido y se dio cuenta de que estaba medio desnuda y sintió una vergüenza tremenda. Se despertó a medianoche con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sin saber muy bien si lo que había vivido era real o era un sueño. Manolo roncaba a su lado. Quizá fue real. Lloró. Él se despertó, no entendiendo lo que estaba pasando, y le preguntó a María si iba todo bien. Ella se enfadó. Era obvio que no, pero se dio cuenta de repente que ante todo necesitaba hablar, que necesitaba poner palabras a lo que había experimentado, aunque fuera absurdo, y necesitaba ayuda. Así que pidió a Manolo que la escuchara, que prestara atención, pero que no dijera nada, por lo menos no por el momento, que lo que más necesitaba en ese momento era hablar y sacarse de encima lo que sentía, que nada tenía sentido para ella, y lo que iba a decir seguramente era absurdo, pero una parte de ella sentía que eso era real. María pudo hablar esa noche y expresar su insatisfacción. Manolo la escuchó y la abrazó sin más. Lloraron hasta quedarse dormidos. Al día siguiente ella decidió que necesitaba un tiempo a solas para encajar todo lo que había experimentado y se fue una semana a la montaña. Allí pudo sentir su propia energía y quién era ella realmente. Fueron pocos días, pero pudo ver cómo aquella adolescente que en su día había sido se asomaba una vez más. Comprendió que nunca debía haber abandonado sus sueños. Lo suyo no eran los números, sino el arte. Decidió encontrarse con su vida al volver. No iba a ser fácil vencer la inercia de tantos años de rutina, pero la visión la tenía clara. Su vida no tendría sentido ni jamás podría ser feliz si no se expresaba desde el corazón, con toda la sensibilidad y la fuerza que sabía que albergaba en su interior. Al volver se apuntó a clases de arte y empezó a planificar un cambio en su vida, reduciendo su horario laboral para tener más tiempo para ella misma y para pintar. Se matriculó en la universidad a distancia para estudiar arte. Decidió cuidar su maltrecho cuerpo comiendo mejor, depurándolo de las toxinas acumuladas tras tantos años negándose a sí misma. Cuidó su mente y su espíritu y descubrió que la vida no la define la realidad externa y que tu nivel de coherencia interna es lo que determina tu felicidad y satisfacción. Cambió la forma de relacionarse con los demás. A su marido le costó adaptarse y muchos amigos se quedaban por el camino. Desarrolló más comprensión y tolerancia hacia los demás, y al comprender que todo aquello que le daba rabia solo era un reflejo de su rechazo hacia sí misma, comprendió que el otro no es más que un maestro que te enseña quién eres tú,
a través de tus propias proyecciones. El mundo de las emociones, y tal y como es vivido por las mujeres, es complejo, profundo, enmarañado, a veces oscuro, a veces brillante, y sucede más allá de las palabras. Ponerle nombre a lo que sientes ayuda a traer todo ese torbellino a la conciencia y darle sentido. Las mujeres necesitamos comunicar lo que sentimos, pero no sabemos hacerlo. Los hombres pueden ayudarnos a enfocar en el mundo, pero no saben comunicarlo. Tenemos que aprender los unos de los otros, ellos a comunicar y nosotras a sacar lo mejor de nosotras, nuestros talentos, al mundo. Todos guardamos en nuestro interior al niño ilusionado que una vez fuimos. Nuestra misión en la vida es aprender a reconocernos en el reflejo de los demás, comprender nuestros miedos, descubrir nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás para crear un mundo mejor a nuestro alrededor. Nuestra misión pasa por empoderar a nuestro niño interior para que reparte con abundancia su ilusión. 10 años más tarde, María vio cumplido su sueño. Creó su propia escuela de arte en la que fomenta ahora en los más jóvenes el amor por la pintura y el desarrollo de su imaginación, y a los más mayores les ayuda a ponerse en contacto con su niño creativo interior para que puedan expresarse libremente desde lo más profundo de su ser. No hay maquillaje que tape tu ser. No hay opiniones ajenas que sean más fuertes que la expresión de quién eres. Conecta contigo y con tu cuerpo. Descubre los miedos que te condicionan. Atrévete a ser tú misma. Deja de creer que necesitas el permiso de otros para ser tú y no pongas como excusa que te falta el tiempo. Todo ello son ilusiones creadas por siglos de patriarcado y para romperlas solo necesitas creer que puedes. Empoderarse no es pretender que no sientes y vivir la vorágine de un mundo consumista creada a la imagen únicamente del hombre, sino ser auténtica y mostrarse al mundo tal cual eres. Conecta con tu poder personal, recupera tu niña interior y sal al mundo con tus talentos. Empodérate.